forma en que Dios me ha desafiado esta semana con este texto en particular. Vengo interactuando con este texto como palabra de Dios muchísimo. Me encantaría que ustedes sintieran lo mismo. Al acercarnos a la palabra de Dios, le pedimos al Señor muchas cosas. Quizás una primera es que Él abra nuestra mente, nuestra comprensión, nuestro entendimiento, para que Él nos dé no solamente una lectura inteligente, sino una aplicación inteligente, con su sabiduría, con su sagacidad, con su pertinencia. Pero además, creo que Él me desafió al leer este pasaje una vez más al servicio en mi patria, en el mundo donde estoy, en la sociedad donde estoy, en mi familia. Renovó mi compromiso de amor por el Señor. Quizás ese es un factor tan hermoso. Todo lo que tiene que ver con la enseñanza del Señor parte de un encuentro amoroso de Él con nosotros y luego de nosotros con Él, lo cual después se propaga al amor a las personas. El amor es central, el amor es básico, es único, así como el Señor lo propone. Me ayudó también a ver qué quiere el Señor en esta hora de la Argentina. No solamente qué quiere en estas elecciones o en este momento de tantas enseñanzas cruzadas en la cultura, en la ideología, sino que quiere Dios, que es superior a esto, ¿no es cierto? Cómo Dios puede ayudarnos a leer la realidad y a usar a su pueblo en medio de la realidad. Los días miércoles, cuando oramos y leemos normalmente este pasaje anticipadamente con mis hermanos y mis hermanas queridos del grupo de los miércoles, a veces los hermanos hacen algo muy lindo y es abrir su corazón y decir, pastor, en la semana me pasó esto, me ocurrió esto, ¿cómo aplicar esto que estamos leyendo a lo que me ocurre en el trabajo de todos los días? ¿Cómo hacer para ser un mejor profesional, un mejor obrero, un mejor padre o madre o abuelo con mis hijos o nietos? Qué riqueza, la palabra de Dios es penetrante, es sagaz, nos hace bien, nos ayuda, no solamente el domingo en este momento tan lindo del culto, sino luego, cuando estamos viajando, como decíamos, cuando estamos en cada momento de nuestras vidas. Me encantaría que leyéramos el pasaje, que dejáramos que el pasaje trabajase en nosotros y que perdurase con su enseñanza para modificar hábitos, conductas, para desafiarnos a generar proyectos en nuestra vida de todos los días, para ya no llamar a nuestra vida una vida secular, como separada, aislada del mandato del Señor, sino como una cosa en donde el Señor se va moviendo en tu facultad, en tu trabajo, en tu casa, en tu edificio, en el colectivo o en el tren donde viajás, porque Él está modificándote y modificándonos. Él es el que guía nuestra iglesia, no solamente aquí en alguna actividad de la iglesia en este tiempo, sino a la iglesia del Señor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa es la única forma de pensar que Dios se está moviendo activamente. Si no lo hemos encerrado a un espacio muy pequeñito de apenas unas pocas horas por la semana. ¿Verdad? ¿Les parece que leamos Deuteronomio 6 con una lectura como es la que Dios ofrece, vigente, real, que nos desafía a nosotros en nuestro aquí y en nuestro ahora? Deuteronomio 6, por cierto, es un pasaje famosísimo de la palabra de Dios, es un pasaje incluso usado por nuestro Señor Jesús, y mucho Jesús aleccionó sobre Deuteronomio 6.
Vamos a leer algunos de los versículos de este capítulo y, como es costumbre, los desafío a hacer anotaciones. Podría poner usted como título a la meditación lo que sugiere el pasaje, que es la propuesta de Dios para que nos vaya bien. La propuesta de Dios para que nos vaya bien. Dios es un Dios de bien, es un Dios bueno, es un Dios sabio y busca nuestro bien. Lo que es ajeno a Dios conduce a lo contrario del bien, pero lo que es de Dios conduce al bien. Y les invito a leer los primeros 9 versículos, después vamos a saltar y los podemos leer de alguna manera masticándolos, rumiándolos, disfrutándolos. Dicen así estos versículos: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Es interesante, miren, con esto solo ya habría para tratar tantas cosas, ¿verdad? Un poco saber qué mandó Dios, sabiendo que Él es el que manda. No qué manda usted, qué mando yo, sino qué manda Dios. Eso es interesante. Y que eso es enseñable. Una palabra fantástica. Enseñable. Una cosa que penetre la comprensión, que transforme, que eduque, que moldee, que llegue a hacer nuestra comprensión el eje de la vida. ¿Sí? No que nosotros escuchemos un discurso acá y después seamos alimentados por otros discursos que sagazmente van moldeando nuestra forma de actuar, sino que sagazmente nosotros, con la sabiduría de Dios, seamos enseñados para priorizar, para vivir, para poner en obra, como dice aquí, lo que Él nos dijo. Muy interesante. Y fíjense lo que dice, porque es interesante, este para qué que repite el texto, es decir, se enseña con una finalidad. Pero retomemos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y para que os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y ahí viene el famoso texto del pueblo judío: oye Israel. Interesante la predisposición del pueblo a oír. No solo de que el pueblo le hable a Dios, aun cuando ora, aun cuando canta, sino principalmente que oiga a Dios. No que cada uno pueda expresar solo lo que quiere, sino que aprenda que lo que debe querer para su bien es lo que oye de Dios. Eso es muy importante. Oye pues, oh Israel, y cuida, otra vez, fíjense, de ponerlos por obra, para que te vaya bien, decía el versículo 3. Pero ahora, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y un texto fundamental, enseñado por Jesús, recogido por nuestro Maestro como lo principal, como lo que debe diseñar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida práctica, nuestro todos los días, como lo que debe orientar nuestra filosofía.
Amarás a Jehová tu Dios. Y miren ahora, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sigue. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, miren ahora, sobre tu corazón. Y miren ahora, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Pero además, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué programa educativo, qué programa de formación, qué forma de transformar tu casa, tu sociedad, el medio donde estás. Qué impacto, qué influencia desea tener el Señor. Pero en los versículos 17 y 18 hay más. Guardad cuidadosamente, que es mucho más que mecánicamente, que es mucho más que ciegamente. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, pero además sus testimonios y los estatutos que te ha mandado Él, Dios, y practícalos haciendo lo recto y haciendo lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y en los versículos 24 y 25 sigue el autor la idea. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. Interesante. Para que nos vaya bien todos los días y para que Él nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Interesante. ¿Qué propuestas entonces sugiere nuestro Dios para que nos vaya bien? Una clarísima, la repite tanto que salta del texto. Poner en práctica lo que Dios manda. Voy a dar por hecho que todos sabemos lo que Él manda. No debiera hacerlo, porque en realidad conocer lo que Dios manda es central. Y eso lo sabemos con un buen estudio de la palabra de Dios. Pero a los efectos prácticos para hoy, supongo que conocemos lo que Dios manda. Es decir, que podríamos de alguna manera diseñar ya lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, por ejemplo, como algo que Dios ha mandado. O lo que el Señor enseña, como quiere acá, en sus mandamientos, uno de los cuales está indicado aquí clarísimamente: amar a Dios, enseñar principalmente en la escuela dominical, sí, pero en tu casa, en tu trabajo, en todos lados, a amar. Usted me podrá decir, pero Señor, amar no se enseña. Claro, primera debilidad mortal, terrible. Suponer que el amor es un gas interno que va y que viene, que flota, como que no se educase. Bueno, pero supongamos que sabemos lo que Dios manda. Poner en práctica lo que Dios manda. El texto sugiere hacer esto
con una calidad que describo. En primer lugar, hacerlo diligentemente. Los textos en hebreo que utiliza el relato indican algo en la enseñanza que sea penetrante, que sea agudo, que sea incisivo, que sea cortante, que sea filoso, que tenga intención, inteligencia, interés, que sea algo importante, decisivo. Es decir, hacerlo con precisión, claramente, incisivamente, sin vaguedad. Es decir, ¿qué enseña Dios para ser padre o madre? Porque habla de los hijos. Hacerlo además con continuidad. El texto no se aburre de repetir una y otra vez lo mismo. En apenas 25 versículos ha reiterado cosas 4 o 5 veces. Pero eso es lo de menos. En realidad lo que está sugiriendo es que la enseñanza que él va a dar debiera ser una enseñanza continua, no un momento esporádico, no una hora en un momento, sino una escuela de vida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y que esa enseñanza no quede reservada a lo estrictamente edilicio. Me refiero a las paredes de un edificio, un templo, sino que esa enseñanza se aplique a lo cotidiano. Esto es mi casa, mi trabajo, incluso mis traslados. Qué notable esa aplicación, qué notable. No es para hacer una actividad local, sino es para vivir la vida, mucho más. No es una enseñanza para trabajar en un área específica, es una enseñanza para vivir todos los días. De tal manera que yo pueda enseñar, y esta es una lección fantástica que hay que recordar siempre, con mi ejemplo. A ver, no el ejemplo como si yo fuera el ejemplar, sino que el ejemplo la gente pueda ver a través de mis acciones, de mis aplicaciones, de mi conducta, de la manera en que quiero, de la manera en que priorizo, al que es superior a mí, que es Dios. ¿Cómo ama Dios? Qué justo es Dios. Qué santo es Dios. Qué pacificador es Dios. De tal manera que la gente lo aprenda a través de usted o a través de mi persona, pero que mi persona sea nada más que el puente, porque el que debe lucir es Dios. Incluso enseñar con un propósito, varias veces. Después repásenlo. El pasaje dice, haz esto, no por hacerlo, no como rutina, no porque hay que hacerlo, sino para qué, dice el pasaje. Por ejemplo, para que temamos a Dios, para que aprendamos de Dios, y hoy estamos viendo para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Una segunda cosa que el pasaje enseña hoy es tan significativo y tan importante que merecería muchísima más atención. Es que me ocupe de mi familia y de mis descendientes. Inteligentemente distintas ideologías se han ocupado de destruir la familia, porque saben que para imponer desde arriba hacia abajo determinadas ideologías, la forma que hay que lograr es que la familia preparada y formada desaparezca. En consecuencia, hoy ese rol tan fundamental de la familia que transforma
de la familia que educa, de la familia que crea conciencia, debe recuperar su valor identitario, su libertad, su rol protagónico, su valor. Woodrow Wilson, que luego llegará a ser presidente de los Estados Unidos, fue antes rector de una universidad, de Princeton. Y él dirige un discurso ante matrículas, o contrario a la matrícula para mi gusto, porque dice, hablando a los padres, bueno, hoy ya ningún padre lleva en general a sus hijos a la universidad, pero digamos, en el sentido de que ya son grandes, no para ir solos, a eso voy. Pero él dice, nos traen a los hijos y dicen, a ver si los educan. Y él hace un mensaje anti-matriculación y dice, se equivocan. Para nosotros es muy difícil corregir lo que ustedes ya formaron o deformaron. Porque han dejado huellas indelebles en la etapa donde un niño o una niña ha gestado identidad. Wilson. No sé si tiene razón o no, o cuánta, lo podríamos discutir. Pero ¿de qué hablaba? De lo que el texto sugiere. La familia como escuela de entrenamiento para vivir la vida que Dios diseña. Ahí. ¿Cómo formar? ¿Qué responsabilidad fundamental adquirimos para entrenar y para seguir la línea? Ahora pensemos un momentito. ¿Cuántos niños y niñas tienen el privilegio de ser formados en el Señor desde su infancia? Díganme ustedes, ¿qué creen? ¿Qué porcentaje de niños tienen ese privilegio y esa responsabilidad? En un sentido, tristemente, cada vez menos. Cada vez menos. Si hablamos de número, pero aún si hablamos de impacto, la formación y el impacto de formación en el Señor, no de formación, porque formación todos los padres lo tenemos, pero podemos formar para hacer el mal, podemos formar para ser violentos, podemos formar, si vale la palabra formar, digamos, crear una conciencia de odio, de separación, de grieta, de dolor, de avivada, de argentinidad, en el peor sentido del término, en todo caso. El texto sugiere que los padres, los abuelos también, a los hijos de tus hijos, ¿ok? No solamente son los que den información de Dios, sino transformación. Es notable los verbos que utiliza Deuteronomio. Miren, oír a Dios, oír a Dios. Eso ya es un proceso cambiador notablemente. Escuchar a Dios. Repetir como enseñanza. Poner por obra, hacerlas, ejecutarlas. Cambiar el corazón, la mente. Y esforzarse para vivir todos los días la voluntad de
Dios. ¡Qué educación fantástica! Fantástica en el Señor. Créanme que la Escuela de Educación Cristiana desempeña una labor titánica, pero es, en el mejor de los casos, 1 hora por semana. 2, 3, ¿cuántas dirían? Para mejorar su calidad, para profundizarlas. Pero el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días. Y las bocas de expendio de formación, comillas, son fantásticas. El proselitismo para las ideologías es maravilloso, una estrategia maravillosa. A veces para mal, según nuestra conciencia, pero que desempeña un rol aleccionador, formador, que pelea por sus derechos, que insiste y que logra posicionarse. ¡Wow! ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, ¿dónde queda nuestra formación desde la palabra, desde la conciencia de Dios? Lo educativo, lo formativo, desde la infancia hasta todos los niveles de educación posibles. Nosotros hemos regalado la universidad, nuestro pensamiento cristiano está corrido, está vedado, no hay impacto de la manera de mirar la vida. Por suerte, ABA, a través de la Comisión de Pastores, se ocupó el otro día de advertir mínimamente en este rol. Otro tercer elemento es: ama a Dios con todo tu ser. Ama a Dios con todo tu ser. El aprendizaje del amor. El aprendizaje del amor a Dios. El aprendizaje del amor no es solo un mandato, sino que es una guía, es un camino, es un ejercicio, no periférico, no secundario, sino un ejercicio planificador de vivir todo lo bueno que Dios enseña, formador. ¿Qué es lo justo? Lo que Dios enseña. ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios enseña. ¿Cuáles son los valores de libertad? Lo que Dios enseña. ¿Cuál es el valor de tu cuerpo? La enseñanza de Dios. ¿Cuál es el valor de tu dinero? La forma en que Dios enseña. ¿Cuál es el valor de la justicia? El valor de la libertad, de la santidad, de todo lo bueno, lo que Dios enseña. Es una educación, es una formación. Y el amor a Dios es lo fundamental. De ahí nace amar a Dios. Amar a Dios. Fíjense cómo sigue el texto, es una cuarta cosa. Experimenta el que te vaya bien. Experimenta el que te vaya bien. Muchas veces lo que se ha enseñado de parte de Dios es a veces el temor y el castigo y el susto. En realidad, la sensatez bíblica es que el aprendizaje de la comunión con Dios es o tiene o persigue el propósito de formarnos para el bien. Un primer bien es el deleite, el que la cosa te guste, el que la vida sea apreciada, el que la vida valga, el estar bien ubicado en la vida y que la vida tenga belleza. Dios no la hizo para que fuera fea, nosotros la afeamos. Pero Dios es Dios de armonía, Dios es Dios de belleza. Y es que la vida florezca, que aparezca lo que dice el texto, lo bueno y lo justo.
Qué fantástico cuando eso ocurre. ¿Qué educación es eso? En tu casa, hermana, en tu casa, hermano, con tus niños preciosos, con tus nietos, empezando ahí. De tal manera que ocurran, fíjense las siguientes cosas. Que aparezca la presencia real de un Dios vivo y actuante en lo diario de la vida. Mis niños debieran poder ver, las niñas, cómo Dios actúa en la vida. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es lo normal, Dios es el criterio de la vida plena. No hay mejor formación que esa. En consecuencia, para que aprenda a valorar, para que aprenda a discernir, para que aprenda a caminar, para que aprenda a orientarse. La presencia real de un Dios vivo y actuante en tu vocabulario, en tu pensamiento, en tus decisiones, en lo que honrás, en lo que dejás de lado, en la manera en que actuás, etc. Dios aparece en la vida plena. La segunda cosa es la conciencia y la dependencia de las provisiones de Dios, aquellas que están más allá de los esfuerzos y de lo natural. Dios los provee. Tenemos que estar abiertos a Dios. Necesidades materiales, anímicas, espirituales, sociales, que lo secularista ha ido eliminando, ha ido desplazando valores que han corrido del mapa de la realidad para instalar prioridades de otro criterio. Entre ellos este mismo valor del amar, conmodación y entrega de Dios, que es lo más importante de la vida, no está instalado en el corazón de la docencia, de la pedagogía. El rol de los padres, según Dios. ¿Se dan cuenta la gravedad de eso? Obviamente no es ingenuidad, es estrategia. Es una estrategia para educar, comillas, sin la presencia de la casa, por ejemplo. Lo secular lo va eliminando. Y también esa educación que es clave para el bien de la sociedad. No queremos el mal de la sociedad, queremos el bien de Dios. No solamente queremos que la gente vaya a la vida eterna, sino que viva Él aquí y Él ahora con los bienes de Dios, con la sabiduría de Dios, con la santidad de Dios, con el amor de Dios, con la justicia de Dios, con la dulzura de Dios, con la alegría profunda de Dios, no tanta miseria y tristeza. Y por último, un valor que señala el pasaje, que es muy lindo, es el énfasis a priorizar a Dios, pero en segundo lugar a poner tu cuidado, tu dedicación, tu esmero, tu participación. ¿Quieren verlo? Fíjense en el versículo 3 de este capítulo. Oye, cuida de ponerlos por obra. Interesante. No lo dejes pasar. La sabiduría de Dios hace bien al pueblo. ¿Sí? Versículo 12. Cuídate de no olvidarte. Interesante. Presta cuidado. No lo dejes de cualquier manera. Ocúpate de eso. Versículo 17 de ese capítulo. Guarden cuidadosamente las enseñanzas, los mandamientos de Dios, sus testimonios, sus estatutos. Versículo 25. Tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Dios. Cómo hacer bien al pueblo.
ocupándonos de lo de Dios en la vida diaria. Dedícate, ocúpate, esfuerces, centrados en el amor de Dios, construyendo un presente y un futuro en el esfuerzo inteligente, sabio, justo, para que nos vaya bien, dice la palabra. No hay mejor educación para nuestros hijos, para nosotros y para la sociedad que el amor consciente de Dios, con nuestra inteligencia, con nuestro corazón, con nuestro esfuerzo, con nuestras manos, con la justicia, con los valores del reino, con la implementación de la verdad de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la dulzura de Dios, vividas desde adentro hacia afuera. Genere esperanza, hermano. No se sume a la desesperanza. No se sume a la amargura. No se sume al odio. No se sume a la división. Súmese a la vida. Súmese a la vida. Dios es Dios de vida. Y de vida en plenitud. Santifique la vida desde los valores de Dios. Honre a Dios por sobre todas las cosas. Ayúdese con el hermano de al lado. Ayudémonos en un proceso de formación para la vida. Y como diría Jesús, vida en abundancia. Que el Señor te bendiga. La vida todavía y siempre en el amor de Dios vale la pena ser vivida. Por algo nos hizo el Señor. Que el Señor te bendiga y genere en vos alegría profunda del Espíritu. Una gran alegría, una gran conciencia, un gran sentido de hermosura por la vida que Él nos da. Consciente de las injusticias, de las violencias y del odio, pero más consciente del proyecto de Dios para la vida plena.